Bienvenidos al estudio final de la serie Camino a la tumba vacía, la resurrección y el triunfo definitivo de Cristo, o sea, la victoria final de Jesús sobre la muerte. Es el cierre de una serie de estudios bíblicos realizados en la Iglesia de Dios Restauración por el hermano Edgar Suárez. Esperamos que este estudio bíblico sea de bendición para tu vida. En Iglesia de Dios Restauración, nos preocupamos por tu crecimiento espiritual a través de la palabra del Señor. Entremos de lleno al resumen del estudio bíblico. El descenso y la preparación. Esta diapositiva destaca que el descenso de la cruz no fue una derrota, sino la preparación para el milagro. Resalta la figura de José de Arimatea y Nicodemo, hombres de influencia que reclamaron el cuerpo y le dieron un trato digno, envolviéndolo en lienzos limpios y depositándolo en una tumba nueva. La precisión y el diseño divino. Se establece un paralelo entre la profecía y la realidad histórica. Profecía Isaías 53:9, predecía que su sepultura sería con los ricos. Realidad Mateo 27, aunque murió entre ladrones, fue sepultado en una tumba de lujo. Además, señala que el sellado de la tumba y la guardia romana, que debían ser obstáculos, se convirtieron en evidencia histórica irrefutable de que el cuerpo no fue robado. El amanecer del tercer día, la fidelidad. Ahora nos enfocamos en las mujeres que fueron las primeras en llegar a la tumba. Lucas 24:1-10. El punto clave es la fidelidad. Ellas permanecieron al pie de la cruz cuando otros huyeron, y Dios las honró convirtiéndolas en las primeras testigos de la resurrección. ¿Por qué las mujeres? Un argumento histórico presenta una apologética de la veracidad del Evangelio. En el siglo I, el testimonio femenino no tenía validez legal. Si los discípulos hubieran inventado la historia, habrían elegido hombres de renombre como testigos. El hecho de que las mujeres sean las protagonistas confirma que el relato es verídico y sin retoques. El protocolo divino, el encuentro con María. Analizamos Juan 20:17, donde Jesús le dice a María, "No me toques". Explica que esto no fue un rechazo, sino una cuestión de orden en el santuario celestial. Jesús debía presentarse primero ante el Padre, antes de permitir el contacto físico que más tarde sí permitiría a Tomás. El gran sumo sacerdote describe el itinerario de la resurrección. El cuerpo glorificado sale del sepulcro. Jesús se presenta ante el trono de la gracia como las primicias de la redención. Una vez aceptado el sacrificio, regresa para convivir físicamente con sus discípulos. Pablo y la resurrección, el cimiento. Citamos a 1 Corintios 15:14 para enfatizar que la resurrección no es un accesorio doctrinal, sino el eje central del cristianismo. Si Cristo no resucitó, toda la predicación y la fe carecen de valor. Es la piedra angular que sostiene todo el edificio de la fe. El diagnóstico de 1 Corintios 15 presenta una comparativa lógica. Sin resurrección, la fe es inútil, la predicación es vana, y seguimos bajo la condena del pecado. Con resurrección, Jesús es declarado Hijo de Dios con poder, hay victoria sobre la muerte, y nuestra justificación queda garantizada según Romanos 1:4. Del sepulcro al aposento alto, muestra la progresión necesaria para el nuevo pacto. El sacrificio nos lleva a la victoria, o sea, la tumba vacía. De ahí sigue la exaltación, o sea, la ascensión, y por consiguiente, el derramamiento del Espíritu Santo, día de Pentecostés. Aquí subrayamos que no puede haber Pentecostés sin una tumba vacía previa. La resurrección es el motor de todo el movimiento espiritual posterior. La secuencia del Espíritu distingue dos momentos clave en la impartición del Espíritu. El soplo según Juan 20:22, un acto íntimo de regeneración espiritual justo tras la resurrección. El fuego según Hechos 1:8, el revestimiento de poder público en Pentecostés para ser testigos ante las naciones. La evidencia de la victoria. Queda en exposición que el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés es la prueba definitiva de que la obra de Cristo fue aceptada. El Consolador en la tierra es la evidencia de que el Rey está sentado a la diestra del Padre. La realidad hoy, praxis moderna. Define la resurrección como una realidad dinámica. No es solo un dato histórico, sino que el mismo Espíritu que levantó a Jesús es el que hoy bautiza, otorga dones y brinda vitalidad diaria a la Iglesia hasta el regreso de Cristo. El recorrido de la victoria, resumen visual, presenta una línea de tiempo que conecta los 5 pilares del estudio. El sepulcro, silencio y promesa. El amanecer, evidencia. El encuentro, protocolo divino. El cimiento, la resurrección como el eje de la fe. El Espíritu,
llama continua en cada participante de la Iglesia en la actualidad. Aquí se plantean 3 preguntas para la aplicación personal. Sobre la confianza en los evangelios basada en el testimonio de las mujeres. Sobre la visión de Jesús como sumo sacerdote hoy. Sobre qué área de la vida del creyente necesita experimentar hoy el poder de la resurrección. Les agradecemos su atención y los invitamos a continuar creciendo en la palabra a través de los próximos estudios de la Iglesia de Dios Restauración. Muchas gracias por acompañarnos y bendiciones.